Bien, entonces, buenas noches a todos. Eh, Habíamos visto en la clase anterior cómo eh, los hermanos de David han ido a la guerra, están junto con el rey Shaul y David recibe el encargo de su padre de ir a visitarles y de traerles unos regalos y de pedir que le entregaran el acta de divorcio de cada uno de ellos para sus mujeres, para su respectiva mujer. Y esto es lo que eh, hace allí David en el momento en que se ve la aparición del gigante, de Goliat, inmediatamente después eh, David empieza a preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nadie ataca? ¿Por qué este gigante está ahí solo y nadie lucha contra él? Y le dicen que, Shalom, y le dicen que es imposible luchar contra él y que el rey ha prometido un buen premio para quien consiga matarlo, etcétera. Bueno, todo esto ya lo vimos en la clase anterior. El hermano de David se enfada con él y habíamos terminado aquí en el versículo 28. Leámoslo de nuevo. Oyó Eliab, su hermano mayor, al hablar él con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿por qué has descendido? ¿Y sobre quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que para ver la batalla has descendido. Y dijo David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho? No he hecho nada malo. Shalom, Lupe, bienvenida. ¿Qué he hecho? No he hecho nada malo. ¿Acaso no es algo? O sea, lo que está diciendo aquí el filisteo y lo que yo estoy contestando y lo que ha prometido el rey Saúl a quien lo mate, al filisteo, todo esto, ¿no son cosas importantes? ¿Acaso no es algo? O sea que no entiende y efectivamente es difícil de entender por qué se enfada tanto su hermano si no es a causa de la envidia que le tiene, como ya vimos en la clase anterior, que su hermano sabe perfectamente que David ha sido ungido como rey, tal vez sea uno de las pocas personas, solamente Shalom, Shalom Miquel. Hay muy poca gente que lo sepa, solamente la familia más cercana de David lo sabe, eh, pero a pesar de todo, como ya vimos en la clase anterior, pues su hermano mayor, Eliab, está seguro de que esto es un error y que David no es digno de ser rey. Bueno, de todos modos, David se gira hacia otro lado, versículo 30, se giró de su lado hacia otra persona, y dijo lo mismo. O sea, les pregunta, ¿qué hará el rey a quien mate a este filisteo? Y le contestaron el pueblo palabra A como la palabra primera. O sea, le contestan lo mismo. Eh, y no hay nada nuevo en la pregunta, no hay nada nuevo en la respuesta, pero se está generando aquí algo nuevo. Se oyeron las palabras que había hablado David y declararon ante Saúl y lo tomó. Sus palabras comienzan a impactar. Un momento, aquí hay un error. Sus palabras empiezan a impactar, los soldados se hacen eco de ellas, las filas se estremecen, no ya de miedo, sino de esperanza. Hay aquí un joven que les devuelve
la esperanza perdida. Tal vez ahora pueda encontrarse un valiente que se decida a hacer frente al héroe de los filisteos. Esto es lo que ocurre entre las filas de los soldados. Y alguien va y se lo dice al rey. Y Shaul le manda llamar. Y Shaul se pregunta, antes de que llegue este David, ¿será el mismo David que él conoce? ¿El joven músico? ¿El David de los Salmos, diríamos nosotros? ¿Cómo es posible que el David de los Salmos sea este que está aquí alborotando las filas? Esto no cuadra. Es difícil, o sea, teníamos otro concepto de David. Versículo 32. Y dijo David a Shaul, no caiga el corazón del hombre por él. Tu siervo irá y luchará contra este filisteo. No caiga el corazón significa no perdáis la esperanza por culpa de este filisteo. No os desesperéis si no encontráis ningún voluntario a causa del gran tamaño de este filisteo. No caiga el corazón significa no te desmorones, no pierdas la moral, la esperanza. David ha conseguido levantar la moral de los soldados, les ha puesto de buen humor, hay esperanza. Pero aún no se ha levantado ninguno dispuesto a luchar. Y ahora Shaul se lo mira. Es el músico que le ha ayudado a salir un poco de su mal humor, gracias a las notas de su arpa. Tiene un encanto especial que pone a la gente de buen humor, que le hace ver las cosas de un modo más positivo. Pero todo esto no basta, porque no hay nadie que se atreva. El chaval sigue impresionándole y le dice, yo mismo estoy dispuesto a ir a luchar contra él. A ojos de Shaul, no es más que un sacrificio inútil. ¿Cómo vas a ir si no tienes experiencia en la batalla? Nosotros ya vimos en el capítulo anterior que lo presentaron ante el rey como valiente y hombre de guerra, o sea, muy aguerrido. Aún no significa que tenga experiencia en el combate, y menos con un gigante como Goliat, que Miquel, ya lo vimos en la clase anterior, tenía 3 metros y 14 centímetros de altura. Esto es bastante. Lo consideras gigante, ¿no? Vale. Entonces, no tiene experiencia de combate, David, y menos contra un gigante que ha sido entrenado desde niño para ser un combatiente, que se conoce todos los trucos. No podrás ir a este filisteo a luchar contra él, le dice Shaul. Veamos esto. Versículo 33. Y dijo Shaul a David, no podrás ir a este filisteo a luchar con él, pues tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. Hay aquí una pausa, como ya vemos, una pausa. Todas las pausas son muy significativas y hay que tomárselas muy en cuenta. Y dijo David a Shaul, pastor era tu siervo de su padre con las ovejas, y vino el león y el oso, y tomó un cordero del rebaño, y salí tras él, y lo herí, y rescaté de su boca, y se levantó contra mí, y lo así por la barba, y lo herí, y lo maté. También al león, también al oso, hirió tu siervo. Y será este filisteo incircunciso como uno de ellos, porque ha insultado
a los órdenes del Dios vivo. Los órdenes significa los órdenes de batalla, los soldados que están aquí preparados para la batalla. Y vuelve a haber punto y aparte, o sea, una pausa de nuevo, que significa que aquí hay una conmoción, pero no sabemos cómo enfocarlo. Versículo 37, y dijo David, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor sea contigo. El motivo de las pausas. David no tiene más remedio que descubrir su secreto. Esperaba no tener que hacerlo, porque esto va en contra de sus principios. No quería alardear. Parece ser que no hay más remedio. Tendrá que relatarle al rey sus hazañas con el león y con el oso. Sus largos años con el ganado le han dado oportunidades no tan solo para practicar con la flauta y el arpa o para escribir sus primeros salmos, sino también para demostrar su valentía al luchar contra las fieras que atacan el ganado. Y podemos ver aquí de nuevo que había leones y había osos en la tierra de Israel, mencionados varias veces, no es la única ocasión en que se mencionan. El pastor que se ve así atacado por las fieras de este calibre, aunque se trate de los ejemplares asiáticos menores que el león africano o que el oso americano, aún así no podrá ser acusado de cobarde si huye dejando la presa en zarpas de la fiera. O sea, cuando un pastor se ve atacado por estas fieras, entonces no podrás decir que este pastor es un cobardica. Un león o un oso, pues eran peligrosos. A la pregunta de Francesc si había tigres y panteras, pues sí, también había tigres y panteras. Sigue habiendo algo parecido a una pantera en el desierto, en la zona de En-Gedi, frente al Mar Muerto. Sigue habiendo allí uno o dos tigres o panteras, no sé cómo se llaman exactamente, felinos peligrosos, que de nuevo, que no son tipos de fiera que vayan a atacar así por las buenas a las personas humanas, pero sí que robaban a los ganados. Hay que tener en cuenta, esto lo hemos visto hace un momento, que Eliab acusa a David de haber dejado el ganado en el desierto, porque efectivamente esto es lo que hacían. No, no se pasaban con el ganado por el campo cultivado, por supuesto. Se lo llevaban al desierto. Al desierto no es un desierto árido en su totalidad, sino que cuando hay varias palabras para desierto, ya lo hemos mencionado varias veces. Aquí la palabra que se menciona es midbar. Midbar significa el lugar en el que salen para apacentar las ovejas, el ganado, que es un lugar en donde no hay árboles, pero sí hay una poca vegetación que es el alimento del ganado, sobre todo en primavera y a principios del verano y también en invierno, depende de cuando empiecen las lluvias. Y entonces se llevaban allí al ganado para apacentarlo allí en el desierto. Y allí en el desierto efectivamente sí que había fieras salvajes. Bueno, entonces el pastor que se ve atacado por una de estas fieras, si huye, pues no le podrán acusar de cobarde porque la fiera, pues cuando está trabajando con su presa, pues que nadie le moleste. Pero David no huye.
está para cuidar del ganado, y por mucho que el león o el oso hayan roto una pierna del cordero, aún no se ha perdido la esperanza de recuperar el animalito. Y su valor le permite atacar sin más armas que sus propias manos y descuartizar la fiera. Seguramente Doeg había oído algún rumor sobre esto. Algún otro pastor había contado el rumor de esta hazaña en una larga noche de invierno junto a la hoguera, y nadie se lo había creído, pero era un rumor que corría por ahí. Ahora lo cuenta David en primera persona y Shaul tampoco se lo cree. Hasta que David le da el crédito al Creador. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Porque está claro que David no menciona el nombre del Creador en vano. Y si ya pone a Dios por testigo, entonces esto ya es otra cosa. Los primeros actos de valentía fueron personales. Cuando se defendió del león y del oso, fueron personales para defender el ganado de su padre. Ahora se trata de un confrontamiento con un enemigo de nuestro pueblo. Se trata de una lucha contra un enemigo del Creador. La ayuda que recibió al luchar contra las fieras fue algo completamente fuera de toda lógica. ¿Cómo es posible que el Creador le ayudara en algo tan trivial? ¿Desde cuándo se le hacen a alguien este tipo de milagros gratuitos, superfluos? Los milagros, los verdaderos milagros sobrenaturales, siempre son para una meta muy noble y muy importante. Debo añadir aquí, entre paréntesis, que es verdad que siempre hay pequeños milagros, pero no son sobrenaturales, son lo que podríamos llamar coincidencias, lo que personas no creyentes pueden atribuirlo a la buena suerte. Vaya suerte que has tenido con esto. Pero se puede explicar de un modo completamente natural. Y esto pues sí que hay muchos y pueden ser triviales o superfluos entre comillas. Pero los verdaderos milagros, los sobrenaturales, son siempre para una meta muy noble, muy importante. David lo tenía muy claro y por lo tanto sabía que lo que le había ocurrido con las bestias no era más que para insuflarle la confianza en sí mismo de que podría confrontarse con peligros más graves en los que también recibiría la asistencia divina. Y ahora ha llegado el momento. Ahora ha llegado el momento. Y le dice David a Shaul, estos milagros que me han ocurrido a mí, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. En hebreo, he dejado la traducción al castellano de garras, pero en hebreo no hay diferencia entre mano y garra. En realidad podría haber dejado aquí la traducción, el Señor que me libró de las manos del león y de las manos del oso, me librará de la mano de este filisteo. En hebreo se usa exactamente la misma palabra para en las tres ocasiones. Es importante decir estas cosas porque las traducciones nos presentan un mensaje en un castellano muy bonito, pero de este modo nos cuesta mucho encontrar una palabra clave que se repite una y otra vez en el texto. Aquí yo debería haber dejado aquí la palabra mano.
el Señor que me libró de la mano del león y de la mano del oso me librará de la mano del filisteo. ¿Ves? Se ve así, la redundancia tiene así más fuerza. Cuando se hace la traducción con sinónimos, pues se pierde de esta fuerza. Versículo 38. Shaul le dice a David, bueno, ve y que el Señor sea contigo. Versículo 38, y vistió Shaul a David con su uniforme y puso el yelmo de bronce sobre su cabeza y lo vistió con la loriga y ciñó David su espada sobre su uniforme y trató de andar, pues no probó. Y dijo David a Shaul, no podré caminar con estos, pues no he probado. Y los quitó David de encima. Bueno, esto es importante entender qué ocurre aquí. Bueno, en primer lugar podemos explicarlo, que Shaul era relativamente alto, de hombros arriba, más alto que todo el pueblo, como ya vimos en su ocasión. Seguramente era también más corpulento. Su uniforme resulta demasiado pesado para David. David no puede andar de este modo ni puede moverse con la agilidad necesaria para luchar contra un gigante. Además, no se trata de una lucha convencional, sino principalmente espiritual. Los 5 guijarros, según el Midrash, según una de las interpretaciones del Midrash, representan los 5 libros del Pentateuco, la Torá, para que quede claro que no es una lucha normal, ni de lejos. No se trata tan solo de la agilidad del partisano contra el ejército pesado y rígido, con que muchas veces quieren actualizar este enfrentamiento, como se oye muchas veces. Es una lucha entre perspectivas espirituales, completamente polarizadas. El mundo del alma espiritual, de los principios éticos, de la bondad y de la verdad eterna, en oposición al mundo de la fuerza bruta, del físico imponente, pero que está hueco de cualquier otro significado. Shalom, Pilar, bienvenida. Así pues, la armadura de Shaul no es lo que David necesita en este momento. Además, el hecho de vestir la ropa del rey en estas circunstancias podría convertirse en un acto terriblemente erróneo. Shaul está poniéndole a prueba. ¿Estará David intentando quitarle el mando? ¿Será este el nuevo adversario de Shaul, el que le había dicho Shemuel, ha rasgado el Señor el reino de Israel de sobre ti y lo ha dado a tu prójimo que es mejor que tú? Como vimos en el capítulo 15, versículo 28, que es lo que le dice Shemuel a Shaul. David es suficientemente inteligente como para no darse cuenta de algo así. O sea, no lo pasa por alto, no sé si he redactado bien aquí la frase. Y veremos que se alejará siempre de que caiga sobre él tal sospecha. Y aunque la ropa le hubiera caído bien, no tendría más remedio que rechazarla con alguna excusa. No podré caminar con estos, no puedo, no porque sean demasiado pesados, sino porque esto sería usurpar tu lugar, señor rey, por lo tanto yo esto no puedo hacerlo. Versículo 40, y tomó su cayado en la mano, escogió 5 guijarros de piedras de torrente y los puso en el atuendo de pastores que tenía y en el zurrón. El atuendo de pastores que tenía seguramente se refiere ya a la onda en sí. Pone una piedra dentro de la onda, pero esto no está suficientemente claro. Parece como si fuera una redundancia, una repetición, el atuendo en el zurrón. A veces se hace esto, que en el texto en hebreo se repite
se repite una misma cosa con palabras diferentes. A pesar de que vayan unidos con la conjunción copulativa de i, debería ser una coma. Lo puso en el atuendo de los pastores que tenía, coma, en el zurrón, y su honda en su mano, y se acercó al filisteo. Y vino el filisteo y se fue acercando a David y el hombre porteador de su escudo delante de él. O sea, no solamente tenemos a un gigante que está bien armado, como ya vimos en la clase anterior, sino que tiene un escudero que le va delante, el porteador de escudo, el escudero que le va delante y le cubre por lo menos las piernas, la parte baja. Y miró el filisteo y vio a David y lo despreció, porque era un muchacho pelirrojo y bien parecido. Aunque tuviera casi 30 años, tenía un aspecto mucho más joven. Era bien parecido. Los verdaderos guerreros deben tener un aspecto feroz, como vemos en la descripción de los soldados de la tribu de Gad, que vinieron mucho más tarde a ayudar al rey David. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, y del Gadita, o sea, de la tribu de Gad, se separaron hacia David al desierto guerreros valientes, hombres de ejército para la guerra, portadores de escudos y lanzas, y cara de león sus caras, y como ciervos sobre las montañas a apresurarse. Tenían caras de león, o sea, daban miedo. También uno de los pueblos que rodeaban la tierra de Israel se denominaba Eimim, que significa terroríficos, sin duda a causa de su aspecto físico, desarrollado especialmente para infundir el miedo al enemigo. Aquí tenemos un cosaco y un jíbaro para inspirarnos un poco. Es el motivo de las famosas pinturas de guerra de los indios y de infinidad de otras culturas. David no tenía este aspecto feroz, no daba miedo. Y Goliat le desprecia de nuevo a causa de la cultura del culto al físico en que él se había criado. Goliat se ha criado en una cultura en que el físico es lo único que importa. Y cuando el físico de David no es imponente, no da miedo, entonces ¿a qué vienes? Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿acaso un perro soy que vienes a mí con palos? Y maldijo el filisteo a David por su Dios. Y dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Maldijo el filisteo a David por su Dios. Como siempre, la gran duda de cómo escribir en castellano la divinidad. Que si se refiere al Creador, acostumbramos a escribir el sustantivo en mayúscula y a no escribir la palabra entera, sino separarla por un apóstrofe o algo parecido para evitar que si cae en manos inadecuadas sea profanada. En cambio, si se refiere a la divinidad filistea, Dagón o quien sea, acostumbramos a escribir Dios en minúscula y sin estos escrúpulos. Y la verdad es que la mayoría de los comentaristas de la Edad Media dicen que Goliat maldijo a David diciendo que Dagón le matara o algo parecido. Pero el Midrash Tanaíta de hace unos 2000 años dice que maldijo a David y al Creador, como diciendo que ni el uno ni el otro tenía ninguna posibilidad contra él. Al igual que ya había vencido anteriormente al Dios de Israel al raptar el arca,
como vimos la semana pasada, ahora se haría con todo el pueblo de Israel y sus tesoros, y destruiría el tabernáculo y el arca de la alianza. Según este Midrash, David tomó 5 piedras, una para vengar el rapto del arca, otra para vengar la muerte de los sacerdotes que la portaban, y las otras 3 por los patriarcas cuyos hijos han sido vilipendiados por Goliat. Cierto que maldijo diciendo que su dios Dagón le daría la victoria, pero el peso de la frase está en que no atacaba solo al hombre David, sino principalmente al Creador a quien David representaba. Y la prueba está en las palabras de David a continuación, que dice que viene en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. No has insultado tan solo a los escuadrones, sino que has insultado al Dios de los escuadrones. El Midrash se hace eco de uno de los fenómenos más interesantes de la historia de Israel, en que nuestros enemigos nos identifican con nuestra religión y nuestro Dios. Como dice el segundo salmo, que las naciones se unen para luchar contra el Creador y su ungido. Y sin duda la figura de David es una de las más relevantes en la personalidad del pueblo de Israel, no solo como autor de los salmos, sino como el autor de la idea religiosa espiritual que en ellos se refleja. Así pues, Goliat maldice a David por su Dios. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrán en toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta asamblea que no con espada y con lanza librará el Señor, porque la guerra es del Señor y os entregará en nuestras manos. Este pequeño discurso que hace David antes de empezar la batalla en sí, esto parece ser que era muy popular en aquellos tiempos. Si habéis leído la Ilíada o libros de clásicos, pues veréis que esto ocurre muchas veces, en que cuando se presentan cara a cara dos guerreros, pues cada uno tiene tiempo de soltar un pequeño discurso antes de dar el golpe con la espada. Dice David, tú vienes a mí con espada, como dice el Salmo 20. Al director, Salmo de David, te contestará el Señor en día de angustia, te salvará el nombre del Dios de Jacob. Enviará tu ayuda desde la santidad, desde Sión te sostendrá. Recordará todas tus ofrendas y tu olá aceptará eternamente. Te dará según tu corazón y todo tu consejo llenará, o sea, cumplirá. Cantaremos en tu salvación y en el nombre de nuestro Dios nos organizaremos, o sea, nos pondremos en orden de batalla. Llenará el Señor todas nuestras peticiones. Ahora sé que salva el Señor a su ungido, le contesta desde sus cielos de santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Estos con el carro y estos con los caballos, y nosotros con el nombre del Señor recordaremos. Ellos se doblaron y cayeron, y nosotros nos alzamos y nos animamos. Señor, salva. El Rey nos contesta en el día en que le llamamos.
Es importante entender lo que dice este salmo. Hay días de angustia en que parece como si todo estuviera perdido, como si el mañana fuera lo más oscuro que pueda uno imaginarse. Tenemos a veces problemas muy graves a los que no vemos ninguna solución posible. Al compartir nuestros problemas con el Creador, encontramos nuestra salvación. O sea, que el problema no es nuestro, sino de Él, puesto que Él me ha dado una misión que yo debo cumplir, y este problema me impide que lo cumpla correctamente, y por lo tanto el Creador está interesado en que yo lo cumpla. La salvaguardia está en el nombre del Señor al hacerle partícipe de nuestras dificultades. Y le concede a cada uno según su corazón, según la intención que ha puesto en ello. Y todo depende de hasta qué punto ponemos nuestra confianza no en los medios materiales que están a nuestro alcance, sino en la ayuda que Él nos puede prestar. Ellos, los filisteos o quienes sean, confían en sus carros, en sus caballos, en su fuerza física, mientras que nosotros confiamos en el Creador. No significa que no tengamos ejércitos bien armados y bien entrenados, sino que ellos son solamente un utensilio en mano del Creador, que nos ha obligado a hacer uso de estos utensilios para vencer. Pero sin olvidar de dónde viene exactamente esta ayuda. Ellos caen y nosotros también, pero nosotros sabemos levantarnos después de la caída. Ellos caen y se derrumban y pierden las ganas de seguir luchando, mientras que nosotros nos animamos una y otra vez. Nunca perdemos la esperanza, nunca aflojamos nuestros esfuerzos, a pesar de las múltiples caídas. Y esto es lo que dice este salmo, que parece escrito precisamente para esta batalla, que parece como si respondiera a lo que dicen aquí estos versículos de David a Goliat. Versículo 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando hacia David, se apresuró David y corrió al orden, o sea, a las filas donde estaban los soldados, hacia el filisteo. Envió David su mano a su morral y tomó de allí una piedra, la baleó e hirió al filisteo en la frente. Y se hundió la piedra en su frente y cayó de cara a tierra. Balear es el verbo que he encontrado para los honderos. Cuando un hondero tira una piedra, en hebreo está muy claro qué verbo tengo que usar, pero en castellano de pronto me encontré que me faltaba la palabra, el verbo, hasta que lo encontré en el verbo balear, que está directamente relacionado con los honderos baleares, que son parte de la historia de mi tierra, y por lo tanto es el verbo que corresponde aquí. Y el filisteo cayó de cara a tierra, no de espaldas, esto en contra de la lógica, tendría que haber caído de espaldas. Si le da la piedra en la frente, tendría que haberse caído de espaldas, pero no, se cayó de cara a tierra. El Midrash dice que fue para ahorrarle varios metros de camino a David. Versículo 50, y prevaleció David al filisteo con la honda y con la piedra, e hirió al filisteo y lo mató, y espada no había en mano de David.
Y corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la del filisteo, la sacó de la vaina y lo remató y cortó con ella su cabeza. Y vieron los filisteos que estaba muerto su campeón y huyeron. Y se levantaron los hombres de Israel y de Judá y gritaron y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los cadáveres de los filisteos en el camino de Sha'araim y hasta Gat y hasta Ecrón. Como ya sabemos, Ecrón es una de las 5 ciudades unas 5 ciudades principales de los filisteos, que estaba cerca al lugar de batalla, a unos 11 kilómetros. Y Gat, que es otra ciudad importante, está a unos 9 kilómetros al sur de Ecrón y también a 9 kilómetros más o menos del lugar de la batalla. En cambio, el camino de Sha'araim no se sabe dónde está exactamente. Yo supongo Sha'ar significa puerta y Sha'araim es el dual, 2 puertas, el camino de las 2 puertas. Pues tal vez se refiere a las dos puertas, una de Ecrón y la otra de Gat, que estaban una en dirección de la otra. ¿Quién sabe? No sé a qué se refiere. Por supuesto que esto no tendría que haber ocurrido de este modo. La condición que puso Goliat fue que los vencidos se convertirían en esclavos, en siervos de los vencedores. Esto tendrá, por supuesto, unas consecuencias inesperadas que veremos más adelante cuando David tenga que huir de Shaul. De momento lo dejamos así, que los filisteos en teoría se han convertido en nuestros siervos. Versículo 53. Y volvieron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Y tomó David la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, y sus armas las puso en su tienda. ¿Cómo que las trae a Jerusalén? Qué raro. Jerusalén aún no estaba en manos de Israel. Además, se trata de un trofeo al estilo de los jíbaros amazónicos, pero sin reducir la cabeza. O sea, se trae la cabeza del filisteo así al vivo. Y dice en el versículo 57, dentro de poco, que David se paseaba en los primeros momentos después de la victoria, se paseaba con la cabeza del filisteo en su mano. No hay más remedio que atenerse a las costumbres de aquellos tiempos que, gracias a Dios, han cambiado mucho. Aún así, hay problemas alágicos con el tema de esta cabeza, puesto que representa un foco de impureza para quien la toque o incluso para quien esté bajo un mismo techo con ella. Y esta impureza impedirá que pueda entrar al tabernáculo o que pueda comer de los sacrificios hasta que se purifique. Y esta purificación dura 7 días, una semana entera. Debo confesar que este detalle me extraña mucho y aún no le he encontrado una respuesta que me tranquilice. Seguramente no la trajo a Jerusalén en aquel momento, sino que tardó varios años cuando conquistó la ciudad, porque de momento, como ya digo, la ciudad no estaba en manos de Israel. Y quiero suponer que David la guardaba dentro de alguna vasija o enterrada en algún lugar, solo para poder indicar que aquí está la cabeza del filisteo. Pero de nuevo, todos son suposiciones mías. Versículo 55. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército:
¿de quién es hijo este muchacho, Avner? Y Avner dijo, por tu vida, oh rey, no lo sé. Y dijo el rey, pregunta de quién es hijo este joven. ¿Cómo es posible que haga esta pregunta? Pero si ya le conocía y lo tenía como músico en su palacio y lo amaba mucho. Está claro que la pregunta tiene que ser diferente. Shaul sabe que David es de la tribu de Yehudá, pero no sabe si procede de Pérez o de Zerach. Si desciende de Pérez, que es uno de los dos hijos importantes de Yehudá, si desciende de Pérez, tiene la posibilidad de convertirse en rey, mientras que si es de la familia de Zerach, solo será una persona importante, pero no representa un peligro para su corona. Y de pronto, Shaul lo ve que se comporta de un modo que no cuadra con lo que debería hacer un pastor de ovejas, sino de una persona que está destinada a ser alguien muy importante. Y esto mosquea mucho al rey Shaul, quien necesita asegurarse de que no representa ningún peligro para él. Allí estaba Doeg, quien le responde a Shaul que antes de contestar a esta pregunta debe averiguar si puede entrar en la asamblea. Ya vimos cuando estudiamos la Megilá de Ruth que esta expresión de entrar en la asamblea, esta expresión aparece en el libro de Devarim, capítulo 23, al hablar de 6 casos en que un varón no puede casarse con una mujer de Israel. Uno de los casos es el moabí, incluso después de haberse convertido al judaísmo. Así dice la Torá. No entrará amoní y moabí en la asamblea del Señor. Tampoco en la 10ª generación no entrará en la asamblea del Señor. Jamás. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino de vuestra salida de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Bilaam ben Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Y no quiso el Señor tu Dios escuchar a Bilaam, y te cambió el Señor tu Dios la maldición en bendición, porque te ama el Señor tu Dios. No buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días por siempre. O sea, que el moabí, el varón, está escrito en masculino, el moabí no puede entrar en la asamblea del Señor. ¿Qué significa esto? Pues como ya he dicho hace un momento, no puede casarse con una mujer de Israel, aun en caso de haberse convertido al judaísmo. Tendrá que casarse con otra conversa. Y aquí tenemos un midrash. Le respondió Avner a Doeg. Pero ya sabemos que solo los varones moabitas y amonitas tienen el camino vedado, pero no las mujeres, ya que está enunciado en masculino, amoní y moabí, excluyendo a las mujeres. Y comienza, según el Midrash, una discusión alágica en que Doeg le dice, si es así, también el bastardo mencionado en el versículo anterior, que también está en masculino, se refiere solo a los varones. Pero sabemos que en realidad están incluidas también las mujeres bastardas que no podrán casarse con un hijo de Israel. Y aclaremos aquí que el bastardo es el hijo de una unión de incesto grave, no un pecado cualquiera, sino un incesto grave. Como vemos en el libro de Vaikra, capítulo 18, ahí hay una lista exhaustiva de lo que se considera incesto grave. Lo que no está incluido en la lista allí, pues el hijo no será considerado bastardo. Y por lo tanto hay que atenerse a esta definición y no como se conoce en el lenguaje normal español.
Le dice Avner a Doeg, que por esto, dice, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua, sino con espada. O sea que los moabitas y los amonitas salieron a nuestro encuentro no con pan y agua, sino con la espada. Y esto de salir con la espada es cosa de varones y no de mujeres. Y por lo tanto la prohibición está solamente, el castigo solamente sobre los varones y no las mujeres. Pero Doeg le dice, los hombres tenían que haber salido al encuentro de los hombres con pan y agua, y las mujeres moabitas al encuentro de las mujeres israelitas con pan y agua. Y no lo hicieron. Por lo tanto, ambos deben ser castigados por la Torá. Y tanto a unos como a otros les está vedado entrar a la asamblea, o sea, casarse con hijos de Israel. Y en este punto, Avner no supo qué contestar. Le dice Shaul, ya veo que no tienes suficientemente clara esta halajá, ve y averíguala en casa de estudio, o sea, en la yeshiva, en la casa de estudio. Todo esto en el Talmud, en el Tratado de Yevamot, página 76. El Midrash quiere introducirnos de nuevo en la conocida discusión del origen de esta familia, descendientes de Ruth, quien sigue disgustando a algunos buenos judíos. No tienen problema en aceptar prosélitos de otras naciones, pero no entienden cómo pueden llegar a usurpar el lugar de los judíos originales. Y nosotros, al contrario, debemos fijarnos que desde sus primeros momentos la familia de Yehudá se comporta de un modo muy extraño, con los dos primeros hijos de Yehudá que mueren al casarse, y con Tamar que no quiere separarse de la familia y se convierte en madre de Pérez y de Zerach. La llegada de Ruth se parece extraordinariamente a la llegada de Yitro, el suegro de Moshe, justo en el momento de la entrega de la Torá. Tanto Ruth como Yitro saben reconocer la luz trascendental que el pueblo de Israel ha recibido y quieren ser partícipes de ella. Y con ello pueden alcanzar niveles tan altos o más que los de los propios hijos de Israel. De nuevo, Doeg no aparece en el texto, sino que es el Midrash que lo introduce en un diálogo que tampoco está escrito en el texto, para que tengamos en cuenta de que esta pregunta resonaba en el trasfondo de la victoria de David. La halajá seguía estando demasiado borrosa, indefinida, y seguirá así hasta que Shlomo, el hijo de David, inaugura el templo de Jerusalén. Solamente entonces quedó clara esta halajá. Así pues, el rey envía a Avner a averiguar qué ocurre con este chaval, que si es digno de casarse con una judía o no. Versículo 57, y al regresar David de herir al filisteo, lo tomó Avner y lo llevó ante Shaul, y la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Shaul, ¿de quién eres hijo, muchacho? Y dijo David, hijo de tu siervo Ishai, el Bet-Lahmi, de Betlehem. Shaul había prometido dar a una de sus dos hijas a quien matara a Goliat. Para esto conviene estar seguro de que esto puede llevarse a cabo sin peligros. Shaul tiene dos problemas. En primer lugar, si David representará un peligro para él al convertirse en su yerno. Y en segundo lugar, la grave duda de si es apto para casarse con su hija, como insinúa Doeg. El modo de expresarse que tiene David es muy respetuoso. Tanto yo como mi padre somos tus siervos. No haremos nada que pueda ponerte en peligro.
Con esto contesta a la primera pregunta de si representará un peligro para él al convertirse en su yerno. La segunda pregunta queda en suspense hasta que se averigüe el tema de la entrada en asamblea de los descendientes de Ruth, pero esto tendrá que solucionarlo rápidamente, porque ha prometido dar su hija al vencedor. Capítulo 18, versículo 1. Y aconteció que cuando acabó de hablar con Shaul, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a su alma. Jehonatán o Jonatán, ambas formas aparecen en el texto, es el hijo mayor de Shaul. Está casado y tiene un hijo muy pequeño. Ya hemos visto que es muy valiente, atrevido, independiente, tiene plena confianza en el Creador, sabiendo que le ayudará cuando toma la iniciativa adecuada. Es el heredero de la corona. Cuando su padre muera, él debe ser su sucesor. Shaul lo dirá en voz alta 2 capítulos más adelante, y sin duda a él se lo tomaba muy en serio. Jonatán estaba en el campo de batalla durante estos 40 días en que Goliat se burlaba de ellos y no fue capaz de hacer nada. Todo su atrevimiento desapareció, su valentía se esfumó. De pronto aparece David con su aspecto juvenil, alborotando el campamento con su pregunta impertinente: ¿qué hará el rey a quien lo mate? Seguramente Jonatán fue testigo también de la rara conversación entre Shaul y David cuando el joven rechaza la coraza del rey que éste le ofrece. Se da cuenta de que David rehúye la posibilidad de despertar las sospechas del rey o de ofenderle. Y luego lo vio salir y tumbar al filisteo de una pedrada bien encertada en la cabeza, atravesando el casco de bronce, y le vio correr, desenvainar la espada de Goliat para cortarle la cabeza antes de darles tiempo a los filisteos a reaccionar, o antes de que despertase el propio Goliat, en caso de que la piedra solo le hubiera causado una herida. Él no puede saber si Goliat está muerto o no. Jonatán vio cómo David desenvainaba la espada del gigante sin esfuerzo aparente, al igual que luego se paseó con esta espada, con la espada del gigante y con la cabeza del gigante por el campamento. O sea que este David tiene fuerza. Jonatán es quien supo conocer su falta cuando su padre le acusó de haber comido la miel. No tiene miedo de las consecuencias. Si esta es la verdad, pues lo reconoce. Y ahora será capaz de reconocer en David una superioridad que le convertirá en rey, aunque con ello sea Jonatán quien salga perdiendo. En poco tiempo encontrará una fórmula que les permita convivir de un modo que mucho más tarde quedará reflejada en una famosa profecía de Yehezkel. Hablaremos de ello, Dios mediante. El alma de Jonatán queda atada a la de David. Significa que sus identidades se unen en una meta común que está muy por encima de las nimiedades que podrían separarlos. Puesto que el alma, nefesh, en el Tanaj suele expresar el yo de la persona, como vemos al final de este nuestro mismo versículo, en que obra como reflexivo, le amó como a su alma, o sea, como a sí mismo. Y ahora Jonatán le ama tanto a David que le da el manto, el cinturón, las armas, no le da la corona porque aún no es suya. Veamos estos versículos. Y lo tomó Shaul
en aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Ya te quedas ahora conmigo de fijo. E hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a su alma, como a sí mismo. Y se quitó Jonatán el manto que estaba sobre él y se lo dio a David, y su uniforme, y hasta su espada, y hasta su arco, y hasta su cinturón. Y salía David en todo lo que le enviaba Saúl, prosperaba. Y lo puso Saúl sobre los hombres de guerra y fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Tenemos aquí dos procesos paralelos que parecen casi opuestos. Por una parte, Saúl ama a David y lo adelanta a puestos de mayor responsabilidad. Lo pone sobre los hombres de guerra, o sea, le convierte en comandante de los soldados que van al combate, los más activos. Por otra parte, veremos a continuación que se enfada con las mujeres que resaltan el triunfo de David por encima del de Saúl. Empieza a ponerse en marcha la envidia poco a poco. Aquí faltaba una D. Porque el amor que siente Saúl por David es genuino y resultará muy difícil desarraigarlo, mientras que la envidia está muy condicionada, no es parte integral de su personalidad, ni la de nadie. La envidia, esto es un impedimento que no es parte integral de la personalidad de nadie. De todos modos, David ha llegado en muy poco tiempo casi hasta la cima de la sociedad, hasta un puesto de gran responsabilidad y que además lo pone a la vista de todo el pueblo, que podrá apreciar muy rápidamente las cualidades especiales de David. Ya lo hacen los siervos de Saúl, que en contra de todas las expectativas no sienten envidia por él. O sea, como vimos aquí en este versículo, que fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Bueno, creo que vamos a terminar aquí la clase de hoy porque ya se nos ha hecho tarde. Y veremos ahora a continuación, si Dios quiere, el mes que viene, el resultado de esta batalla y qué ocurre a continuación junto con Jonatán y frente a Saúl. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom, buenas noches.